y convenios de conformidad con la Constitución. ¿Ven? La propia Constitución está diciendo quién. En este caso, el presidente de la República. ¿Verdad? Y también nos dice, en cuanto al Congreso, ¿verdad? También al Congreso lo participa la Constitución, ¿verdad? En su, dice, en cuanto al Congreso, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. Estos artículos que le leí nos indica qué poder del Estado aprueba los tratados y qué poder del Estado ratifica los tratados. ¿Qué funcionario dirige la política exterior? ¿Ven? Por eso el derecho constitucional tiene relación directa con el derecho internacional público. Vuelvan a leer su Constitución, jóvenes. Andan perdidos ahí. Y ganaron teoría del Estado, derecho constitucional, derecho administrativo. De noveno semestre. Bien, pues la Constitución nos da esos parámetros y obviamente pues está relacionado directamente con el derecho internacional, con el derecho administrativo que fija procedimientos, ¿verdad? Dentro y fuera de las relaciones internacionales. Como ven, lo que leímos de nuestra Constitución también lleva cierto derecho administrativo. ¿Cómo se nombra el presidente? Y cuando dirige la política del Estado, ¿a través de qué? Del derecho administrativo, ¿verdad? De entre otros, ¿no? Porque tenemos el derecho diplomático también, ¿verdad? Pero ven, hay administración, nombramiento, elección de funcionarios, ¿verdad? Delegación de la representación, presencia en un foro internacional, todo eso lleva un procedimiento, ¿no? Un procedimiento administrativo. Entonces, nos dicta los procedimientos y nos señala órganos competentes. ¿Quién los establece? El derecho constitucional. ¿Quién los señala? El derecho administrativo, porque ellos son los que van a representarlo y los que pueden, pues, accionar, ¿verdad? Los procedimientos de acreditación, ¿verdad? Nombramiento, representación y acreditación en los foros internacionales. El derecho financiero, incluso hay, ¿verdad? Financiación de organismos internacionales, porque los hay, ¿verdad? También hay financiamiento, ¿verdad? De comisiones. Por X o Y razón se hace alguna comisión internacional. Ahí hay gastos. Hay gastos. Estos gastos pues van en el ámbito internacional, pero también dice el derecho financiero se ve en la cooperación internacional, ¿verdad? En aranceles, en la integración internacional. El derecho mercantil, dice, aquí viene con aquellas grandes sociedades, ¿verdad? Multinacionales y transnacionales. El derecho penal también es amplio. Ya les conté, ¿verdad? Sobre la Corte Penal Internacional.
La Corte Penal Internacional, pues que juzga delitos de lesa humanidad, de delitos de guerra, de genocidio. Ahí hay derecho penal también. Pero también están otros delitos de carácter más, pues, podríamos decir, privado, ¿verdad? Esos delitos comunes que muchas veces, ¿verdad?, afectan al derecho internacional. El narcotráfico, la trata de esclavos, de blancas, y todas esas cuestiones, ¿verdad? El contrabando. Estos son delitos de carácter internacional, o sea, en las fronteras, ¿verdad? Entonces también el derecho penal, ¿verdad? La tipificación de esos delitos internacionales. Entonces existe la piratería, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿verdad? El robo de señales satelitales, que ya han habido asaltos ustedes, de esas señales. Todo esto también acciona al derecho internacional. El derecho civil también dice, ¿verdad? Regula situaciones jurídicas de personas jurídicas e individuales frente al quehacer jurídico internacional, incluso, ¿verdad? Esos bienes, fíjense, esos bienes inmuebles que poseen la sede de las embajadas. Allá hay derecho internacional también, ¿verdad? En todo eso. Y fíjense ustedes que podrá o no podrá los diplomáticos dedicarse a la actividad mercantil. Esa es parte del curso de Derecho Internacional Privado, ¿eh? Pero fíjense, hasta eso está ya contemplado en estas fechas. Pero también hay disciplinas no jurídicas. Aquí nos señalan la historia, la geopolítica, la ciencia política, la sociología y la economía, como ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Una, pues, nos muestra el desarrollo de las diferentes instituciones de derecho internacional, cómo se fueron formando, bajo qué circunstancias, bajo qué contexto histórico, cómo se movían las hegemonías mundiales en aquel tiempo. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Las hegemonías mundiales cuando se mueven hacen temblar al planeta, ¿verdad? Y como ven, los tambores de guerra no cesan. Tengo que estar muy pendientes de eso. China, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, la India, Reino Unido, la Gran Bretaña, Francia, Canadá. Todos esos países están teniendo movilizaciones grandes de personal y equipo militar. Y ya el presidente Xi Jinping, ya en la última declaración, dijo que Taiwán tiene que ser anexada a China sí o sí. Y el que intervenga va a tener también consecuencias, así dijo. Ya está, pues, estas son en el ámbito internacional son declaraciones muy fuertes, porque todo el mundo sabe que Estados Unidos está detrás de eso, ¿verdad? Estados Unidos pues tiene muy debilitado su ejército porque está en todos lados. Ustedes, está en Ucrania, está en Yemen ahorita, está en Israel, se está desgastando mucho. Y ese ejército tiene límite, pues, y sus contrincantes son enormes también. ¿Sí, Maite? Licenciado, buenas tardes. Con respecto a Estados Unidos, en las noticias que se han oído últimamente con el problema que tiene con Texas, en, o sea, el que se hayan unido más estados a Texas apoyando la no migración
y que el gobierno de Biden pues no los apoye, eso también viene a repercutir bastante en Estados Unidos, debilitándolo, ¿no? Claro. Es que Texas tiene una historia especial, ustedes. En la formación de ese estado es diferente a la de los otros estados. Y nació por un error en la administración de México. México, imagínense, en 1800, en menos de la mitad del siglo, ¿verdad? 50 y tantos. ¿Cómo podía controlarse una administración ustedes? Si hoy por hoy administrar de aquí a Costa Rica creo que es complicado. Nos queda muy lejos, pues. Imagínense hace 200 años, por decir algo, 170 años atrás, con la capacidad de los países latinoamericanos. Y un funcionario pedido Alamán en México, que dijo, bueno, como realmente es casi imposible que llegue nuestra administración hasta todo ese gran territorio de Texas, hagamos un programa de colonización texana. Entonces invitaron a la parte del pueblo norteamericano, imagínense, y una propuesta de un militar de apellido Austin. De ahí ustedes ven esas ciudades de esos nombres, Austin, Houston, todos estos son personajes que existieron, ¿no? Y dejaron sus apellidos ahí plasmados, que ellos respondió y les presentó un plan de colonización. Una de las condiciones era que se convirtieran al catolicismo, ¿no?, como religión, y que renunciaran a la nacionalidad estadounidense y acogieran la nacionalidad mexicana. Y dijeron, sí, ¿verdad? Y se metieron. Ya estando ahí, no hicieron caso. Y pidieron anexión a los Estados Unidos. Así básicamente nace Texas. Texas tiene una historia, incluso, ¿verdad? Tuvo su propio presidente. El estado de Texas tuvo su presidente existiendo en los Estados Unidos. O sea, la historia es así un poco diferente. Y hoy, pues, lo que dijeron los mexicanos, bueno, si no lo invadimos militarmente, lo vamos a invadir poblacionalmente. Ya casi ustedes. Entonces, ahorita se presenta ese gran problema, ¿verdad? Un estado como renegado ahí. Lo que está pasando en España con Barcelona. Países que no están de acuerdo, ¿no? Y acuérdense que Texas era la cabeza del sur, y el Mississippi y todo por ahí, eran radicalmente esclavistas, radicalmente esclavistas. O sea, yo creo que siempre han sentido cierto resquemor, ¿verdad? Ellos han sido ultraconservadores. El Ku Klux Klan, ¿verdad? Es del sur de los Estados Unidos y existe aún. Aunque esté prohibido legalmente, existe. Entonces, Iván. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Ahorita que estaba hablando de ese tipo de grupos radicales, no sé si se dio cuenta hace poco que en Alemania al parecer ganó la ultraderecha alemana y quieren también tomar medidas contra migrantes islámicos y todo, bueno, todo tipo de inmigrante ilegal en su país también. Sí, es un problema porque y esa es una de parte de la guerra de Rusia, que dice que en Ucrania tomó el poder el neonazismo. Y ustedes vieran, hay unos, y hay videos, no es que yo lo diga, como ya se fueron algunos latinoamericanos, tipo mercenarios, ¿verdad? A pelear en la guerra de Ucrania, los tratan como perros ustedes. Realmente da cólera ver cómo tratan a los latinoamericanos, pero mal, una forma tan despectiva cuando al pelotón latinoamericano.
O sea, esas personas son muy racistas. Y ahorita, según tengo entendido también, los Estados Unidos se está convocando a pobladores latinoamericanos, yo no sé si sea cierto, hasta qué punto sea cierto, para enrolarse en el ejército de los Estados Unidos. Yo no sé si sea cierto o sea alguna falsa publicidad, pero dice que hasta con green card, porque está muy diezmado ese ejército. Pero fíjense cuando se desató la guerra del Golfo Pérsico, fíjense, la guerra del Golfo Pérsico en la década de los 80, el primer fallecido en esa guerra fue un guatemalteco, originario de Mazatenango. ¿Qué significa eso? Que los latinos van pues adelante, ¿verdad? Los tiran adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esa es la historia, ¿ven? Cómo la historia va. Y esto va a tener repercusión en el derecho internacional. El día de mañana, todas estas cuestiones va a tener sus repercusiones, ya sea en la teoría, en la doctrina o en la norma jurídica de derecho internacional. Este es un ejemplo claro, pues, de que estamos muy inmersos en la historia, ¿verdad? Por eso nos debe interesar. Por eso nos debe interesar, porque sí tiene que ver mucho con nosotros. La geopolítica, como les conté, ¿verdad? Era la disputa geográfica del mundo. La política internacional giraba alrededor de la hegemonía política. Más que todo en espacio. Y se disputaban esos polos de poder mundial que siempre han existido, Oriente y Occidente. Occidente capitalista, Oriente socialista. Y esas relaciones fueron dictando las tensiones mundiales. Esa guerra interna que tuvimos nosotros durante 36 años es producto de eso. Lo que vio Centroamérica en la década de los 80, casi a su aniquilación. Centroamérica en un momento determinado se convirtió en el foco más importante donde podía desarrollarse la Tercera Guerra Mundial. Así de tenso estuvo en este territorio de Centroamérica. Tuvieron que intervenir toda América para poder apaciguar los ánimos, que ya aquí se había desbordado el conflicto, ya se había desbordado de Centroamérica. Pero también Vietnam, también Corea, África, en esos grandes problemas, ¿verdad? Esa disputa geopolítica, ¿verdad?, que tenía como respaldo el poderío militar de disuasión y amenaza. La Guerra Fría, que le llaman, ¿verdad? Que es un estado prebélico casi como el que estamos viviendo hoy. Casi. Pero hoy esa bomba atómica de Hiroshima se queda para que lo vendan en las jugueterías infantiles. Así de horrible es la comparación que se hace con las bombas con las que cuentan hoy las grandes superpotencias. Es una bombita casera, esa bomba atómica. Y que es posible que tengan bombas que destruyan un continente completo. Y ya no sé si van las declaraciones de Donald Trump, si se desata la Tercera Guerra Mundial, dice, desaparecerá México, así dijo. Porque es que un bombazo en Estados Unidos repercute directamente en México. Y si no nos vamos nosotros también. Entonces la disociación es fuerte, ¿verdad? De la geopolítica pasamos a la geoeconomía. El poder económico en el mundo, ¿verdad? Pero las tensiones ya no son Oriente-Occidente, que están volviendo a renacer, si ustedes ven. Pero se ha marcado norte-sur. El norte rico, el sur pobre. Esa también crea relaciones muy tensas. Y esa relación se vio marcadísima ahora en los movimientos de África.
ese momento el Níger y todo que ustedes vieron, es una respuesta de los países pobres contra los países ricos, contra los países colonizadores. Se mueve dentro de la geoeconomía. Ven, todavía a Francia explota impunemente África. Ahí en África hay asentamientos humanos donde hay un servicio sanitario por cada 10,000, 2,000 habitantes. Es imposible. ¿Qué hace esa gente? Sin agua, un chorro para no sé cuántas miles de personas. Ahí las casas no tienen servicio sanitario, solo cuarto y un rincón para cocina. Así viven. Y están sentados en la riqueza, en el oro, en los diamantes. Esa relación, ¿verdad? Entonces, esa relación también tiene que crear, ¿verdad? Tiene que crear tensión. Nosotros obviamente estamos en el lado sur, ¿verdad? Somos los países del sur. La ciencia política, ¿verdad? Que analiza, pues, los fundamentos del actuar de los estados, la formación también, ¿verdad? De grupos hegemónicos de hegemonía política mundial. Miren ahora el problema de la realeza británica y la realeza española, ¿no? Son temas de interés. En todo el mundo se habla de eso, porque son países hegemónicos, ¿verdad? Las cosas que pasan ahí repercuten. Entonces ¿verdad? La sociología, pues, es la persona humana, los grupos humanos, la humanidad, como un concepto no de derecho internacional. La economía también. También hay polos mundiales de poder económico. Mueven la economía mundial, controlan el precio de las monedas, las transacciones internacionales, el valor de la moneda de referencia mundial. Ahí, pues, la economía, ¿verdad? Como dicen, en la máquina de hacer dólares no para nunca. ¿Cuántos han tenido ustedes la oportunidad de tener en sus manos? Para su satisfacción, no como trabajadores, sino en propiedad. Y sin embargo, pues son miles de millones los que se hacen, ¿verdad? Y es la moneda más falsificada del mundo. Entonces la economía, pues, también hay cambios, ¿verdad? En el comportamiento económico de los estados. Miren, China, hubo ¿no? un cambio económico, de ruta económica en China. Ese movimiento empieza con el primer ministro Deng Xiaoping. De Deng Xiaoping para acá, ¿verdad? Hubo un cambio radical en China. Y la visita del presidente Nixon. Como digo, son acontecimientos históricos. De ahí Vietnam también está teniendo el mismo cambio que ha tenido China del comunismo radical a un capitalismo violento. Y Vietnam está desarrollando pasos agigantados. Cuando en mi tiempo estudiamos el derecho internacional, China y Vietnam eran dos pueblecillos de gente pobre, de canoas y todo es lo que se miraba, pues. Y hoy son países grandísimos, con un poder económico grande. Incluso el precio del café mundial ha cambiado porque Vietnam se metió a producir café. En la época de la guerra de Estados Unidos, había un lugar geográfico que se llama el Delta del Mekong, que era la zona agrícola fundamental de Vietnam. En ese tiempo, póngale la década de los 60, tenía concentradas 10 millones de personas ahí. Ustedes tienen un poder, ¿verdad?, de mano de obra tremendo ahí.
Y hasta hace poco, el presidente que menos gana del mundo, el presidente de Vietnam, hasta donde yo vi, hace como 3, 4 años, ganaba $200 mensuales. Yo creo que ni ustedes quisieran ser presidentes de ahí, con ese sueldo. Ya gente no se ahorraba un centavo. Me contaban que en Corea, o sea, para terminar ese paréntesis, del comportamiento de la gente también, ¿verdad? Que en Corea dice que muchas tiendas, pongámosle de barrio, ¿verdad? Que no deben ser diferentes, ¿verdad? Que dice que no hay personas que atiendan. Ahí tienen el canastillo donde usted deja su dinero. Incluso tienen otro canasto, dice, donde hay vueltos y sencillos, por si usted pues tiene que hacer sencillo. Usted compra sus productos y paga sin que nadie lo vea. Y ahí deja el dinero en esa canasta y ahí está, la viste todos. Y el próximo que llega paga y no toca nada de ahí. Y si tiene que tener vuelto, pues lo toma, lo que le toca y deja lo demás intacto. Y se lleva lo que va a pagar. Sin control alguno, no hay cámaras ni nadie que cuide. Dice que sí se desarrollan esas tiendas en Corea del Sur. Deberíamos de hacer ese experimento aquí en Guatemala. Bien, Lo dejan entonces, hasta sin canasta. sí, es increíble, dice que yo les digo, eso también influye, pues ahí está la sociología, ¿no? El comportamiento de la gente. Entonces, todos esos comportamientos también influyen en el derecho internacional. ¿Cómo se comportan? A mí me tocó negociar con un grupo de japoneses. Miren ustedes, yo trabajaba en el Estado y era asesor, ¿no? Y nos pusieron en la comisión de negociación con esas, para hacer la agenda. Una agenda de 8 puntos. Se negociaron como en 45 minutos. Y se empezó a la hora en punto. Ellos estaban como 20 minutos antes de la hora que se les señaló. Se empezó en punto, solo buenos días y nada de que hay frío, de que hay calor, que cómo amaneció su papadito, nada de eso. Lo que iban. Abrieron la agenda y ta. ¿Alguna propuesta? Nosotros ponemos esto, ustedes llevamos, nosotros hacemos esto, entonces esto y esto. ¿Estamos bien? Sí, bueno, otro punto. Y ahí, ni una palabra más. Y muy respetuosos, no hablaron en japonés, solo español, por respeto a nosotros. Cultura, ¿verdad? La gente también influye en el derecho internacional. Entonces, como ven, todas estas cuestiones, el derecho internacional es muy sensible. Todas estas situaciones también afectan al derecho internacional, lo perfeccionan, ¿verdad? Y pueden ayudar a su perfeccionamiento. También tenemos lo que es la evolución histórica, aquí nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Que hay quienes, pues, hay una discusión y todavía es una discusión abierta, ¿verdad? ¿Dónde empieza? ¿Con el nacimiento de los estados más antiguos o cuando se conforman ya los estados europeos modernos? Entonces, si nosotros decimos lo más directo, ¿verdad?, al derecho internacional público tal cual es hoy, tomamos esta segunda posición, ¿verdad?, porque ahí es donde empiezan a ser realmente el derecho internacional como lo conocemos hoy, ¿verdad? Porque en la edad antigua, como habíamos dicho antes, ¿verdad?, florecieron dos tipos de sociedades muy diferentes, unas universalistas con vocación conquistadora, de abarcar lo más que se podía de territorio, ¿verdad?, abiertos, pero avasallaban, conquistadores. Tenemos ahí
unos, ¿verdad? De Gengis Khan y el Imperio Romano, que es el más, ¿verdad? Que lograron conquistar grandes extensiones de tierra, pero esa gente imponía sus leyes, sus costumbres. Ahí no había relaciones, ¿verdad? Ahí había un avasallamiento de una población sobre otra. Eso no es derecho internacional. Pero estaban otras sociedades totalmente cerradas. No les interesaba la convivencia con los demás estados, o era lo mínimo, ¿verdad? Tenemos pues lo que era China, todo, lo que era Japón. Miren esas sociedades tan cerradas, ustedes. Que eran aislacionistas, ¿verdad? Unas eran universalistas y otras aislacionistas. Con estas pues sociedades era muy difícil que se desarrollara el derecho internacional como derecho, ¿verdad? Como derecho, porque lo negaban totalmente, ¿verdad? Unos no querían relacionarse y los otros pues avasallaban, ¿verdad? No habían relaciones de derecho, sino relaciones de poder. Pero incluso ustedes van a ver, y vamos a ver nosotros, que en la actualidad todavía se desarrollan relaciones de poder entre estados. Nosotros hemos sufrido mucho eso, ¿verdad? Cuando hay mucha asimetría entre los estados, ¿verdad? Cuando hay mucha asimetría, y eso es lo que tratan los tratados, ¿verdad? De reducir esa asimetría que existe a través de procedimientos, ¿verdad?, jurídicos. Entonces, el cristianismo, pues, vino a abrir bastante las puertas a un desarrollo en el derecho internacional. Miren ustedes los principios cristianos, si los aplicamos a la convivencia internacional, son muy valederos, ¿verdad? La igualdad de todos ante una autoridad, ¿verdad? La dignidad de la persona, la dignidad de los estados, ¿verdad? La ley de Dios, ¿verdad? El derecho natural que le llamaban, ¿no?, etcétera. Todo eso, pues, sí ayudó mucho al derecho internacional. E incluso la iglesia sirvió mucho como lugar de asilo. Yo me podría aventurar que ahí empezaron los lugares para que naciera el asilo, ¿verdad? Las iglesias, los monasterios. La gente se refugiaba ahí. La autoridad del Papa, ¿verdad?, frente a los gobernantes. Tenía fuerza, ¿no? Respetaban la autoridad del Papa, y eso pues salvó muchas vidas, ¿verdad? Y los griegos pues con sus anfictionías, ¿verdad? Cuando se llamaban todos los estados griegos a las asambleas, a las reuniones, ¿verdad?, a las conferencias griegas, ¿no?, que se llamaban los congresos anfictiónicos. Eso lo leyeron ustedes en la historia de sexto año, ¿verdad? O tercero básico, vaya más avanzadito. Cuando ustedes leyeron El Mundo Antiguo, ¿se acuerdan ustedes? Milán o Astolfi, que eran los, bueno, en mi época eran los autores pero que se leían, ¿verdad? Unos libros muy bonitos, muy bonitos. Ahí, miren, si ustedes se ponen a leer esos libros, todavía aprenden, ¿ves? Vuelven a recordar cosas muy importantes. Entonces, viene la formación de los estados, que es un paso importante para el derecho internacional. La formación de los estados se da con la caída del Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Al caer el Imperio Romano ya no había un común imperio para todos. Entonces da oportunidad a que empiecen a nacer unidades económico-políticas con su propia identidad, con sus propios intereses, ¿verdad?, con sus propias autoridades. Ya no había pues un referente avasallador, ¿verdad? Ya todos tuvieron la oportunidad de ir manifestándose. Entonces se empiezan a formar lo que son los reinados,
los señoríos, los ducados, ¿verdad? Y para ahí empiezan a salir, a nacer esos estados, ¿verdad? Como Francia, como España, como Gran Bretaña y todos esos, ¿verdad? Y repúblicas, ¿verdad? ¿Y esto qué trae? Esto qué es lo importante de esto, ¿verdad? Que hay identidad y hay individualización, pero también otro fenómeno, ¿verdad? Que viene aparejado, el aumento del comercio internacional, el desarrollo de la tecnología, de las técnicas, ¿verdad? En navegación principalmente. Y también las medidas de peso y las otras medidas de longitud, ¿verdad? Imagínense ustedes, todavía hay diferentes medidas entre el mundo anglosajón y el mundo hispano. Ellos usan la pulgada, el kilogramo, la yarda. Nosotros el sistema métrico usamos la libra, ellos el kilo. ¿Sí, Axel Daniel? Buenas noches, licenciado. Incluso con el sistema jurídico notarial es totalmente diferente entre los ingleses, los estadounidenses y Latinoamérica. Claro. Imagínense todavía en estos días. Imagínense en los albores de estos países. ¿Qué tanta diferencia había? ¿Cómo se lograba el comercio? Si no tenían iguales medidas. ¿Qué parámetros de referencia tenían? ¿Y qué parámetros de referencia tenían en la moneda? El valor del oro. Todo eso fue pues dictando la necesidad de sentar pues parámetros de convivencia, ¿verdad? Y también fue desarrollando el derecho internacional y sobre todo cómo se iba a tratar a los emisarios de las otras autoridades, un emisario del rey, de un duque, de un gobernante. Había que respetarlo. Había que respetarlo. Ahí empezaron pues a ponerse parámetros, ¿se dan cuenta? De convivencia. Pero no, esto no podía desarrollarse en un caos. Era imposible, ¿verdad? Entonces, todos los factores condujeron a la necesidad de establecer principios, reglas, leyes, instrumentos, prácticas, ¿verdad? Prácticas de conductas que posibilitaran la vida en común. Entonces aquí es donde empieza la proliferación de tratados. Y los tratados fueron muy importantes, ¿verdad? Y son todavía hoy muy importantes. Y a la par de los tratados, nacen también los grandes tratadistas del derecho internacional. Aquí el doctor nos menciona bastantes, ¿verdad? Bastantes tratadistas en el mundo, ¿verdad? Por España, Francisco de Vitoria es muy famoso, y Francisco Suárez, ¿verdad? Ellos fueron muy famosos en el ámbito internacional. Y ahora, hasta la fecha, pues tenemos grandes tratadistas todavía, ¿verdad? Unos en el derecho natural, otros en el derecho positivo, ¿verdad? En el derecho consuetudinario. Miren, todo lo que fue alimentando al derecho internacional. Y se suscitan, ¿verdad? Se suscitan acontecimientos, ¿verdad? La conquista de América,
Ese fue un acontecimiento grandísimo para el derecho internacional. El descubrimiento, en primer lugar, ¿verdad? Y después la conquista. Nosotros fuimos parte de España, ¿se dan cuenta? Y eso creo que influyó muchísimo, ¿verdad? Y los países se mantenían en guerra, pues. Y en ese transcurrir del tiempo se suscitan estos acontecimientos tan importantes que hemos hablado, como es la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Con la declaración del buen pueblo de Virginia, ¿se acuerdan ustedes? Estos padres fundadores, ustedes son unas personas ilustradísimas, ilustradísimas. Y miren qué pueblo. Hay un padre de la palabra que se llama Alexander Hamilton. Fue el primer ministro de finanzas de allá. Fue el ministro de finanzas de George Washington. Él era enemigo con Jefferson. Personalmente se odiaban. Por un momento determinado, la historia de Estados Unidos llegó a confluir dos personas para la presidencia de Estados Unidos. Y Hamilton, siendo enemigo personal de Jefferson, reconociendo sus capacidades, votó por él para que lo eligieran presidente. Vio más, ¿verdad?, que su interés personal, el interés de la nación. Fíjense que se votó por el enemigo porque vio en él, pues, capacidad. Y pues esa gente es la que lleva a la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Importantísimo ese movimiento, ustedes, para el ámbito internacional. El republicanismo en Estados Unidos. Constitucionalización de los derechos humanos. Por decirles algo. Era la respuesta de los Estados Unidos a estos gobiernos rígidos de monarquía que había en Europa. Decir, miren, nosotros vamos a enseñarles cómo. Y esos acuñaron un principio muy importante que se llama el destino manifiesto. Los Estados Unidos. Un término, un principio. Ese destino manifiesto lo tienen arraigado todos los presidentes de los Estados Unidos. Todos. Hasta el de la fecha. Desde el primero hasta la fecha. Que hace poner a los Estados Unidos como ejemplo y cabeza del movimiento democrático mundial, de la nueva organización de las sociedades, donde se dé oportunidades y donde no se le otorgue el poder absoluto a nadie. A nadie. Es que ese fue el valor de Estados Unidos. ¿Cómo podían organizarse sin otorgarle el poder absoluto a nadie? Fue muy importante. Muy importante. Esas personas, mi respeto a ustedes. Ahí, si ustedes quieren saber algo de historia de Estados Unidos, lean un libro, El Federalista, que es Washington, es Hamilton, creo que está Adams, y me acuerdo que en otro país de la patria, donde escriben las características y las ventajas del federalismo. Bien explicado. Fondo de Cultura Económica. Bueno, entonces, este movimiento alimenta el movimiento de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pues llevó más allá todavía, ¿verdad?, esos principios. Fraternidad, libertad, igualdad. Esos principios los transpolan al derecho internacional. Y miren ustedes, en el derecho internacional esos principios son normas de oro, ¿verdad? Ahí borramos la diferencia entre los estados. Y la libertad de los mares del mundo para todo el mundo. Ahí empieza el derecho marítimo ya de un punto de vista, pues, en beneficio de la humanidad, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad?
Y que esto también pues alimenta a los movimientos independentistas del continente americano. Regresa, ¿verdad? Pues, otra vez a América. Como les digo, la respuesta a estos movimientos independentistas, la formación de la Santa Alianza de 1815 en Europa. Ustedes tienen internet, métanse un poquito a ver estos acontecimientos y van a ver esa respuesta. Era grandísimo ustedes. Sueles hablar de China, Rusia, India, Corea, que estamos hablando casi lo mismo en aquel tiempo, queriendo reconquistar territorio americano. Principalmente, dijeron, fíjense en esa declaración, principalmente las tierras de España. Simón Bolívar se da cuenta de ello y hace un documento histórico también, la Carta de Jamaica, de ese mismo año, 1815, convocando a todos los estados del continente a una conferencia panamericana que se lleva a cabo hasta 1826. Imagínense ustedes cuánto costaba el correo en ese tiempo en Panamá. Los nombrados por Guatemala tardaron como 3 meses en llegar a Panamá. En ese tiempo era de Colombia. Casi sin dinero. Y se realiza pues el Congreso de Panamá. Podríamos decir que convocó a casi todos los países del continente. Brasil no llegó, pero por cuestiones era imposible llegar, ¿verdad? Creo que Chile también. Los Estados Unidos, creo que solo nombraron un observador. Fue grande. Y se elaboró un documento. Ese documento yo lo tengo, es una belleza de documento. La tipografía nacional lo estuvo imprimiendo y de suerte me uno a mí. Un ejemplo es del Congreso de Panamá. Vieran ustedes qué tratado más bonito. Y ese inspira al de Naciones Unidas, inspira al de la OEA. Pero miren ustedes qué gente había ahí. Bien, unas personas muy identificadas pues con su país. Larrazábal y Pedro de Molina por Guatemala, solo imagínense qué talla de gente. Y vieran ustedes, fueron a sentar cátedra, ¿verdad? Allá, estos guatemaltecos. Como les decía antes, ¿verdad? Larrazábal venía de las Cortes de Cádiz. Fue tan brillante que le dieron la presidencia de unas sesiones allá en Cádiz. Y ahí pues ya venía bien preparado. Pero no se va a cabo la implementación de dicho tratado porque solo Colombia lo ratificó y se quedó muerto el movimiento panamericano hasta 1898. Imagínense, ese 1898 marca la guerra de independencia de Cuba y la guerra hispano-yanqui, España, Estados Unidos. Ese fue como el escaparate que presentó a los Estados Unidos como una gran potencia. Los cubanos le piden favor a Estados Unidos que les ayude, porque se quedó la guerra trabada entre las dos fuerzas. Y Estados Unidos le dirige un ultimátum a la Armada Española. O resuelve el problema o intervenimos. Y España no le respondió ni resolvió el problema. Y así, curiosamente, explota un buque norteamericano en playas de Cuba. España jura que no fueron ellos y Estados Unidos dijo, bueno, fuimos atacados, declaramos la guerra y aplastan a España. Y hay 2 documentos importantes ahí, el puntos de entendimiento de Washington y los tratados de París que le ponen fin a esa guerra. Una humillación total para España. Una humillación total para España. Estados Unidos no negoció el tratado, lo dictó, lo impuso. Pero también logró introducir un artículo en la propia Constitución de Cuba, la primera Constitución de Cuba. ¿Verdad? Y hasta ahorita viven aún eso, en la región de Guantánamo,
que es parte de los estados, que está en los estados ocupados de Estados Unidos, es todavía resabio histórico de esos acontecimientos. Imagínense, todavía se lo están viviendo. Y a raíz de eso, pues, empiezan a proliferar los tratados internacionales. Estados Unidos empieza a acuñar un montón de principios y de carácter internacional, ¿verdad? La doctrina AMS, código del destino manifiesto, los 14 puntos de Wilson, la doctrina Mahan, todas esas sobre las cuales basa su convivencia internacional de Estados Unidos de dominio. Que hasta nuestros días están repercutiendo, ¿verdad? Pero empieza la proliferación de tratados en todo el mundo, ¿verdad? Ya más que antes. Entonces, llegamos al siglo XX, muy tenso, que recibe casi el inicio del siglo con la Primera Guerra Mundial. Y a mediados del siglo con la Segunda Guerra Mundial. Pero dentro de ellas hay un espacio, como ustedes ven, de tiempo, como de 20 años aproximadamente. A ese se le llama el periodo entre guerras, que es importantísimo también, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial, pues, por primera vez en un conflicto militar, en una guerra, se utiliza la fuerza aérea. Hasta ahí se usa el avión como una máquina de guerra. Y por primera vez el tanque, también en tierra. Los armamentos químicos, el gas mostaza tan criminal, ¿verdad? Que dio lugar a un tratado posterior que prohibía el uso de sustancias químicas en las confrontaciones bélicas. A raíz de ese gas mostaza. Mortal para todos, ¿verdad? Y también para propiamente derecho internacional, ¿verdad? La primera organización internacional universal, la Sociedad de Naciones. Nace a raíz de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones, que es el antecedente directo de las Naciones Unidas. ¿Verdad? Entonces, ese periodo de entreguerras, ¿verdad? De 1919, pongámoslo a 1939, para poner algunas fechas, ¿verdad? Se da la Revolución Rusa, se asienta la Revolución Rusa, que fue en el 17, ¿verdad? El bipolarismo, se acentúa el bipolarismo mundial. No, empieza a manifestarse, pero no, después de la Segunda Guerra Mundial viene el bipolarismo. La Gran Depresión de los años 20, ¿se acuerdan? Que aquí tuvo una repercusión, fíjense. Quiebra la bolsa de Nueva York. Dice que de un minuto a otro, grandes millonarios cayeron en la ruina total. Total. Se perdieron millones en segundos. Dice que gente se suicidó ahí mismo. Ha sido la mejor debacle que ha habido en el ámbito mundial. Pero fíjense ustedes, las economías, ahí vemos lo que es la economía, grandes y pequeñas, recibieron de diferente forma los efectos de esa debacle. Las economías grandes, como la de Europa, póngale la de Asia, Pacífico, recibieron esa depresión violentamente, en forma grande, pero a corto plazo. A corto plazo. Las economías débiles, como Latinoamérica, también parte de Asia y África, no la recibimos tan violentamente, pero a largo plazo. Y qué diferente, ¿verdad? Incluso la integración centroamericana que inicia en la década de los 50 es una respuesta todavía a los efectos de esa depresión. Centroamérica. Empieza a crear la mafia italo-norteamericana
internacionalizan, ¿verdad? La ejecución de crímenes como el contrabando, estupefacientes, sicarios, sicariato internacional, ¿verdad? De la mafia italo, y apoyaron presidentes que quedaron en la presidencia de Estados Unidos. Y hay documentales, hay presidentes muy bien vistos, pero fueron apoyados por la mafia italo-norteamericana y llegaron al poder. Y también algo muy importante, otro elemento social emerge para el ámbito internacional: el obrero. Ya pasamos del artesano al obrero. Y el obrero ya empieza a pesar, ¿verdad?, en las sociedades. En 1920 fue la revolución de la Unión aquí, ¿verdad? Por primera vez participan los obreros. La Revolución Mexicana, ¿verdad? La Revolución Mexicana y todos los movimientos que empiezan en el mundo, ¿verdad? Con el obrero. Como ven, se está gestando una transformación del mundo. Y ahí es donde está la Segunda Guerra Mundial, con esas realidades, ¿verdad? Y con la frustración total de Alemania, que fue despojada brutalmente, ¿verdad?, en los tratados de Versalles, que eran fin a la Primera Guerra Mundial. Y la humillaron. Y Alemania se quedó con esa espina, ¿verdad? Entonces aparece un personaje como Hitler, que provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Con ese periodo de entreguerras, ¿ven? Que se fue gestando también, ¿verdad?, acontecimientos que alimentaron esa situación. La Segunda Guerra Mundial, pues, como base nos trae el nacimiento, el perfeccionamiento del derecho internacional, el perfeccionamiento, a través de la creación de las Naciones Unidas, que reemplaza a la Sociedad de Naciones. Y para nosotros el perfeccionamiento, ¿verdad?, del panamericanismo, a través de la creación de la OEA, que viene a sustituir, ¿verdad?, a las conferencias internacionales americanas. En la 9ª conferencia, 1948, en Bogotá, Colombia. Ven, hay un avance grandísimo. Ahí participó mucho un diplomático guatemalteco, Carlos García Bauer. Y en el ámbito internacional privado, otro brillante guatemalteco, ¿verdad? El doctor José Matos Pacheco. Uno en el ámbito internacional público y otro en el ámbito internacional privado. Dos abogados brillantes, de talla mundial, conocidos, ¿verdad? Ellos, pues, también están los Arenales Catalán, el doctor Molina Orantes, el doctor Muñoz Meani. Son personas que tuvieron, pero no de estos dos, ¿verdad?, que llegaron. El doctor García Bauer llegó a ser magistrado de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de Naciones. Magistrado. Y el doctor José Matos Pacheco fue de la comisión de juristas, 4 juristas para América, que elaboraron el Código de Derecho Internacional Privado, junto a Bustamante, un brasileño, un argentino, un cubano y un guatemalteco. Fueron los que elaboraron el proyecto. O sea, personas de una talla tremenda, ¿verdad? Participaron ahí y fue, pues, perfeccionándose en esa situación. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa, jóvenes? Y ahí sí viene lo que es el bipolarismo, ¿verdad? El bipolarismo que es Estados Unidos y Rusia, eso ustedes ya casi lo vieron todavía, ¿verdad?
Ah, no, tal vez no, porque en el 90, el muro de Berlín, ¿verdad? La energía nuclear como elemento de disuasión, el nuevo orden mundial. Por primera vez en la historia se desplaza el eje del motor de la historia, de la economía y del poderío militar de Europa Central. Se desplaza hacia otros polos geográficos, hacia América y hacia Europa Oriental. Fíjense, por primera vez en la historia moderna. Ese fue un paso grandísimo. Y no iba a ser los que iban a gravitar en el mundo, ya no iba a ser el Reino Unido, ya no iba a ser Alemania, Francia, Italia, los que siempre fueron, no, ahora no, segundo plano. Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y ellos marcan los cánones de la convivencia internacional. A través, como les decía yo, del bipolarismo, de la Guerra Fría, de los medios de disuasión, de la lucha geopolítica, que llega hasta nuestros días, ustedes. Ha cambiado bastante. Pero miren, hoy ahora hay mucha tensión, se han dado cuenta, demasiada tensión, que puede tener consecuencias muy graves. Ya dice que los grandes millonarios del mundo ya tienen su búnker. Creo que pueden vivir 3 años ahí abajo. Tienen víveres y no sé qué más, ¿verdad? No saber qué tendrán, pero calculado para 3 años. Porque si hay una guerra atómica, se contamina de radioactividad las aguas del mundo. 20 metros de radioactividad. Sería casi imposible, ¿verdad? Vivir. Ya, pero ustedes grandes millonarios ya tienen su... Incluso como que tienen esa carrera espacial, ¿verdad? Querían ver cómo se iban a otro cuerpo celeste, pero no les ha alcanzado el tiempo. Pero ahí van. Pero dicen que ese búnker ya está hecho. A ver si será cierto, ¿verdad? Bien, entonces, como ven, todos estos acontecimientos dan lugar a un sistema, porque toda esa situación que se vivió y que les he contado se ha manifestado también a través de tratados internacionales. ¿Hay tratados para cuestiones de atómicas? Sí lo hay. Para reducir la producción de armas de destrucción masiva, también. Para el comportamiento en la guerra, también lo hay. Que puede romperse al momento de un conflicto general, puede ser, hay una posibilidad, pero la ley existe ahí. Hay un parámetro de referencia. Entonces, todo esto, como ven, ¿verdad? Y ahora no digamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos? El mundo, ¿cómo se está desenvolviendo hoy por hoy? ¿Hay hegemonía? Sí, pero ya no es bipolar. Y esa es la gran lucha que tienen, que Rusia dice quiere romper ese principio que Estados Unidos quería unipolar. Esa era la lucha de Estados Unidos, la hegemonía unipolar. Pero otros países le discutieron pues su hegemonía y no pudo. Y Rusia dice que aboga por una hegemonía multipolar. Y por eso está aliando con China, con la India, con Brasil, con Sudáfrica y otros países, ¿verdad?, que tienen visos de México. Va creciendo, jóvenes. México lleva una mejor ruta que nosotros. Se calcula que México, si sigue ese paso, va a ser una superpotencia en los próximos años.
y su posición geográfica es privilegiada como la nuestra. Incluso el Tren Maya es una de las estrategias y el canal interoceánico. Si lo logra México, nos va a aventajar por décadas. Por décadas en desarrollo. Hoy precisamente hay tensión con Estados Unidos porque llegaron a un acuerdo con Rusia que Rusia le va a vender material militar de última generación. Aviones de guerra, submarinos. Y camiones y armas. A más bajo precio que los Estados Unidos y dicen mejor tecnología. Y entonces Estados Unidos dice que quiere, ya como ya no puede amenazarlo así, dice que le quiere imponer sanciones económicas. Y ya le dijo China que si Estados Unidos decreta un embargo contra ellos, China lo rompe y le surte todo lo que le surte Estados Unidos. A López Obrador, ya le dijo China. Imagínense en qué posición. México es vital para Estados Unidos, pero vital. Ahí sí se corre un riesgo muy grande, jóvenes. Y Estados Unidos ha estado queriendo invadir México, pero de hecho lo ha estado queriendo invadir con el pretexto de la droga. Dice que el ejército mexicano no tiene capacidad para combatir los cárteles mexicanos, ya crecieron muchísimo militarmente. Dice que como está afectando a Estados Unidos tiene la potestad, según esas sus doctrinas que tienen, ¿verdad? Ya no me recuerdo ahorita, la defensa preventiva, creo que le llaman a esa, es su principio, que Estados Unidos tiene derecho de ir al lugar donde existe el peligro. Y como es en México, ellos quieren tener presencia de ejército estadounidense en México, sobre pretexto de combatir los cárteles de la droga. Pero miren cómo está poniendo el panorama ahí, bien complicado. Y México está entrenando ahorita a su ejército a marchas forzadas. Esa es la realidad. ¿Ven? Todos esos acontecimientos influyen en el derecho internacional. Pónganse que el día de mañana, si Dios quisiera, todo amanece en paz. Ahí van a existir resabios de manifestaciones normativas a estas situaciones. ¿Verdad? Entonces, vemos que el derecho internacional pues es muy sensible a todo esto, ¿verdad? Y forma parte de todas esas situaciones. Bien, compañeros, yo creo que dejamos acá para que ustedes se puedan organizar para otra clase, se tomen su cafecito y regresen con ánimo. Les queda el tiempo. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el viernes. Gracias, licenciado.